¿Qué hilos de Colombia están esperando ser descubiertos en nuestras propias casas? A veces pensamos que el pasado es solo un papel muerto, pero en realidad es la historia que nos pasa, nos atraviesa y queda en la memoria de nuestra familia. He tenido la oportunidad de conversar con mi padrastro sobre nuestra memoria familiar. Lo curioso es que todo surgió a partir de un libro que él usa para una de sus clases. El libro es Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. A partir de esa lectura, él comenzó a narrarme cómo la violencia bipartidista que describe la novela no era solo literatura, sino una realidad que su propia familia vivió en Cartagena. Él nos transporta a finales de los años 40 a la casa de su abuelo Francisco Llerena Castaño. Allí, entre paredes de un hogar cotidiano, se ocultaba un secreto peligroso: fusiles escondidos bajo el techo, esperando una revolución que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán había encendido. Como explica el académico Carlos Andrés Charri-Joya, el gaitanismo transformó la opinión pública en una fuerza de acción colectiva. Y a continuación escucharemos cómo esa fuerza se sintió en la intimidad de mi propia familia. A raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, se generó en el país una convulsión social muy grande. El partido de gobierno, que era el Partido Conservador, bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez, adoptó medidas de fuerza para contener la revuelta social. Para esa fecha, en la casa de mi abuelo, Francisco Llerena Castaño, se escondieron parte de las armas que se iban a utilizar para ese levantamiento militar. El levantamiento estaba dirigido desde Bogotá, especialmente por parte de quien había sido ministro y que era uno de los principales representantes del Partido Liberal, Plinio Mendoza Neira, quien acompañaba a Gaitán precisamente en el momento en que le disparan. Él estaba al lado de Gaitán en ese momento y él observó cómo se realizó el asesinato. Relataron en mi familia que mientras estuvieron escondidas las armas había una enorme tensión en la casa. Mi abuela y mi abuelo sabían, mis tíos en ese momento eran muy pequeños y no eran conscientes de nada, pero mis abuelos sí sabían que estaban corriendo un enorme riesgo, porque donde se hubiese descubierto el plan, pues ellos iban a terminar o en la cárcel o muertos. También se relata que cuando se dio la orden desde Bogotá que ya el levantamiento no se haría, se sintió una enorme frustración porque el país realmente estaba en un ciclo de una nueva etapa de violencia partidista, en donde los conservadores que detentaban en ese momento el poder de manera hegemónica persiguieron a los liberales, y eso generó una confrontación armada a nivel rural, especialmente muy, pero muy violenta. Después de que el levantamiento quedara totalmente bloqueado, tuvieron que ser devueltas una parte de ellas y la otra parte quedó ahí y pasaron los años y esas armas se deterioraron por el óxido, por el paso del tiempo, nunca fueron utilizadas. Una parte se devolvió y la otra parte quedó totalmente destruida. Relataba mi abuelo que a raíz de eso, pues en una ciudad como Cartagena, pues la violencia partidista no llegó, como si se sintió más hacia el interior del país, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, en lo que fue Valle del Cauca, que fue muchísimo más fuerte, y de lo que hay relatos como Cóndores no entierran todos los días, de Álvarez Gardiazabal, por ejemplo. Para mí fue muy impactante escuchar cómo una casa en Cartagena se convirtió en un cuartel secreto. Esta historia la podemos conectar profundamente con un video denominado Gaitán, un héroe con traje de pueblo, donde se recuerda que el caudillo decía: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. El abuelo de mi padrastro arriesgó su vida de cierta manera porque creía precisamente en esa idea de pueblo y dignidad que Gaitán representaba. Aquí es donde el libro que inició toda la conversación cobra todo el sentido.
Cóndores no entierran todos los días retrata la crueldad de los, entre comillas, pájaros y la persecución política de la época. Aunque mi padrastro menciona que en Cartagena la violencia fue más discursiva bajo el gobierno de Mariano Espina Pérez, el miedo era el mismo. Esos fusiles que nunca se dispararon y terminaron oxidados son el símbolo de una revolución truncada y de una sociedad que, como dice la nieta de Gaitán en el video, se vio obligada a buscar otros caminos ante una falta de verdadera democracia. Hoy comprendo que mi propia historia está tejida con hilos de resistencia. El relato de mi padrastro me recuerda que no soy una simple espectadora, sino soy heredera de muchos sueños que aún esperan cumplirse. La próxima vez que vean una obra sobre la historia de Colombia, pregúntense, ¿qué secretos de la historia guardan los baúles de nuestra propia familia?